Hola, hola, hola. Bienvenidos de nuevo a otro nuevo taller de neuroventas. Vamos a empezar el día de hoy y vamos a hablar sobre las neuroventas, vamos a hablar sobre cómo trabajar con el reptiliano, cómo poder lanzar mensajes a ese cerebro que toma las decisiones y que muchas veces ni siquiera sabemos ni cómo dialogar con él, ni cómo ayudar a que nuestro cliente pueda tomar las mejores decisiones. Así que vamos a empezar. Yo soy David Bosch, soy kinesiólogo, soy formador de equipos de ventas y voy a hablaros sobre la experiencia que tenemos en este ramo durante todo este tiempo que llevamos en Método Keyfusion trabajando con las empresas, con los equipos de venta y voy a intentar aportar la mayor cantidad de información posible para que tú puedas dar el siguiente paso en cuanto a las ventas. Así que, si te parece bien, vamos a empezar. Aquí. Y para eso lo primero es, ¿por qué comprar? ¿Qué es lo que nuestro cliente, cuando tiene la intención de comprar un producto, realmente es lo que está buscando? Porque muchas veces, como vendedores, ni siquiera sabemos qué es lo que el cliente va a hacer que se sienta satisfecho. Y aquí principalmente me gusta hablar sobre los beneficios, porque nos volvemos locos en las presentaciones mostrando muchas características y ventajas y nos olvidamos de la parte más importante que luego vamos a ver, que son los beneficios. Y es importante porque al cerebro reptiliano, en el primer paso que vamos a ver, vamos a darnos cuenta que lo único que le importa va a ser algo muy específico. Así que nadie compra un producto por lo que es o parece ser. Lo que verdaderamente compra es la promesa de disfrutar sus beneficios cuando se conviertan en dueños o usuarios del producto. Y muchas veces esta estrategia la utilizamos sin darnos cuenta al ofrecer nuestro producto o servicio, cuando hacemos que el cliente se imagine ya en la situación teniendo el producto o disfrutando en este caso los beneficios que le va a ofrecer este producto o servicio. El cliente al sentir esa visualización, al poderse ver utilizando ese producto, automáticamente empieza él a sentir las emociones de sentir los beneficios. Y esa parte es súper importante, el podernos enfocar lo que realmente le va a importar a nuestro cliente, que son los beneficios. Y para eso necesitamos conocer un poquito más a fondo cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona de tres maneras, o ha ido evolucionando, ¿ok? En tres partes diferentes que están muy diferenciadas en lo que hacen y cómo funcionan. El primer cerebro que tenemos es el cerebro reptiliano. Como su nombre dice, viene de cuando éramos reptiles, si es que lo fuimos alguna vez. Así que este cerebro es muy básico. Simplemente trabaja con miedo, huida, es acción-reacción. No tiene mucha capacidad, por decirlo de alguna manera. Después tenemos el cerebro límbico, que es donde están las emociones y los sentidos. Y después tenemos la parte neurocórtex o la parte lógico, que es la parte prefrontal, donde ahí tenemos una gran posibilidades, en este caso, de opciones, de imaginación y de muchas cosas más. Pero vamos a conocerlo un poquito más en profundidad, ¿os parece? El primero de los cerebros que hablábamos, que es el reptil, es el que normalmente se encarga de tomar las decisiones, habiendo filtrado antes por los archivos, programas, que luego vamos a ver un poquito más en profundidad, que están en nuestro cerebro límbico y evidentemente en el neurocórtex. El neurocórtex, por lo tanto, se encarga de procesar datos, el límbico se encarga de procesar emociones y el reptiliano se encarga de tomar decisiones. Evidentemente funcionan en conjunto, no es que funcionen por separado. Cuando hay un proceso cognitivo de aprendizaje, se estructura dentro de los tres cerebros para poder ofrecer una respuesta automatizada más adelante en el momento que sea necesario y verificar esa información o tomar una decisión de manera rápida. El neurocórtex, que es el último que se ha formado, que es el que normalmente creemos que es el más inteligente, es el que es el que es más funcional, es el que es lógico, el que es analítico y es normalmente el que los hombres utilizamos. Lo siento, chicos,
no es el cerebro más inteligente, porque desarrolla aproximadamente un 15% de la decisión de compra. ¿Sí? No es algo que realmente tenga peso a la hora de tomar una decisión. Este cerebro es el único que habla, por eso cuando la gente habla, porque tomó una decisión, es el cerebro que habla. Por lo tanto, no le hagas caso. ¿Qué significa esto? Si realmente no es el que ha tomado la decisión, esos argumentos que nos ponen nuestros compradores o esos argumentos que nos ponen los prospectos o las personas que ya han comprado, seguramente ni siquiera ellos saben su motivo de compra. Por lo tanto, no debemos de creer eso que nos están diciendo porque seguramente nos lleve a un sitio donde no nos dé una respuesta acertada para gestionar nuestro plan de marketing o para hacer las acciones que nos traigan o que nos puedan traer más prospectos. ¿Vale? Por lo tanto, neurocórtex, poco capacidad de toma de decisión. El límbico este es maravilloso. Aquí es donde están todas las memorias, todos los aprendizajes que hemos tenido están asociados a una emoción. Si no hay una emoción, no hay cognición, no hay aprendizaje, no se puede guardar una memoria asociada a algo. Siempre todas las memorias están generando una emoción, sea de alta frecuencia, de baja frecuencia, buena o mala, si es que lo queremos decir de esta manera, pero todas las emociones son necesarias para nuestra supervivencia, para nuestro desarrollo y para el día a día en nuestra vida. Por lo tanto, este sistema de memorias emocionales se guarda en nuestro sistema límbico, que está evidentemente gestionado por los 5 sentidos que tenemos, donde la experiencia que yo voy a tener de aquí dentro hacia afuera va a ser a través de esos sentidos y el significado que le voy a dar a esa experiencia es la emoción que se va a guardar ahí en nuestro archivo, ¿no? Es una parte muy importante en lo que es en la toma de decisiones porque estas emociones son las que me impulsan a tomar una acción y estas emociones están gestionadas también por el cerebro reptiliano que me hace funcionar en automático sin registrar sin permitirme filtrar la información muchas veces por la parte lógico-matemática, sino que automáticamente me salto y tomo una decisión en automático. Esa es una respuesta del cerebro reptiliano. Después, por último, tenemos el cerebro reptiliano, que es el que se encarga de la supervivencia, la reproducción, la dominación, la defensa, la protección. Es un cerebro que no piensa, solo actúa. No sé si has tenido algún jefe, amigo o algún conductor que simplemente le dices una cosa y automáticamente explota y se sobrereacciona sobre una cosa que no tiene absolutamente nada de importancia. ¿Te ha pasado esto? El que está contestando, el que está actuando, en este caso es su cerebro reptiliano, donde simplemente actúa. Y actúa porque hay una memoria que no sabemos cuál es en el caso de esa persona, ha hecho que se dispare una emoción, en este caso seguramente de defensa o de sentirse protegido, ¿vale? O de querer dominar a otra persona y es en automático. Este cerebro es muy fácil de identificar en este tipo de situaciones y es este cerebro el que normalmente junto con las emociones, con el sistema límbico, es el que funciona en la automático con el cerebro, con el cerebro del neurocórtex. Además de esto, tenemos dos hemisferios, dos unidades de pensamiento de datos, ¿ok? Que procesan la información de manera distinta. No es por separado, siempre es todo de manera unificada. Pero sí es real que la manera de funcionar de un lado y del otro es muy diferenciado. La parte importante sería poder equilibrar los dos trabajos de los dos hemisferios. Algo me traen. ¿Qué es? Ah, no, cariño. Una dona. Vale, madre. Ok, entonces vamos a ver estos dos cerebros, cómo funcionan, ¿no? El hemisferio izquierdo es el que está en el lado derecho de nuestro, es el, perdón, el que controla el lado derecho de nuestro cuerpo. O sea,
son personas más organizadas y en las que les gusta que todo esté planificado y salgan y sigan unas normas o unos estándares. No sé si conoces una persona que llegas a su casa y no puedes ni siquiera mover un objeto porque en su orden, ok, sería como alterar muchísimo su estado emocional, ¿no? Entonces, hay muchas personas que su seguridad está arraigada, en este caso, a este pensamiento lógico matemático y que además es secuencial. No sé si identificas algún cliente que últimamente hayas hecho con este tipo de pensamiento. Después tenemos la otra parte, donde está la parte de funcionamos con imágenes, ok, es una parte más creativa, emocional, genera en este caso dibujos, ¿no? Etcétera. Está relacionado con la creatividad, lo emocional y las imágenes. Piensa y recuerda en imágenes, ¿sí? Son impresiones que guardamos a través como de fotografías en donde se guarda la información en esa imagen, ¿no? Donde puedo recordar perfectamente como si estuviera viéndolo en este mismo momento. La imaginación y la creatividad suelen ser características de las personas tienen más en un repertorio más amplio de respuestas. Este último que hemos visto sería hablar con el neurocórtex y el primero que hemos visto sería hablar con el reptiliano. Normalmente cuando hablas con tu cliente, ¿de qué manera crees que te estás comunicando? ¿Con cuál de estas dos vías de comunicación crees que estás comunicándote cuando tú abordas a un cliente y le dices si está listo para conocer un producto o servicio, o cuando tú le llamas para hacer una invitación? ¿Cuál crees que las dos? Seguramente la primera, ¿ok? Por lo tanto necesitamos trabajar en ese punto, lo vamos a ver un poquito más adelante, para poder mejorar las invitaciones, las presentaciones, los abordamientos si es que trabajas en calle, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de esto, tenemos una parte que es la parte consciente y una parte que es a nivel subconsciente o inconsciente. La parte consciente es la donde tú puedes identificarte a ti mismo, es la parte que además procesa 40 millones, perdón, 40 impulsos nerviosos por segundo. O sea, cada segundo que está sucediendo algo, o sea, todos los segundos, estás procesando 40 datos. ¿Qué significa? Que al cabo del día es muchísima, muchísima, muchísima información y el cerebro lo que hace es clasificarla rápidamente y priorizar la que realmente es importante, como anclándola a una emoción. Después tenemos la parte del subconsciente, donde procesa 40 millones de impulsos nerviosos por segundo. Si 40 te parecía mucho, imagínate 40 millones de impulsos nerviosos por segundo. 5%, 95%. ¿Qué significa? Que los procesos subconscientes una y otra vez de la misma manera para no tener que volver a generar un aprendizaje. ¿Te imaginas qué es lo que está pasando en tus ventas? ¿Cómo funciona el subconsciente y qué ventajas tenemos con él cuando queremos trabajar a nivel subconsciente
en nosotros o en las programaciones, en este caso, de nuestros clientes. El subconsciente es un gran procesador de información, o sea, guarda toda esa información, gran capacidad de carga. ¿Sí? Sería como si tuviera muchos teras de almacenamiento. Toda la vida que tú has vivido, ahí está guardada, ahí está registrada. Es la pequeña diferencia con el consciente, en este caso, es que es como un niño de 5 años. Clasifica la información en si es agradable o desagradable, si me gusta o no me gusta. No tiene un gran repertorio de maneras de entender o de clasificar esa información. Es bastante básico en esa parte. Es donde se generan las emociones, las creencias, las vivencias, los olores, donde guardamos todo eso. Está guardado en nuestro subconsciente y toda la información transgeneracional, o sea, hasta 7 generaciones, incluso más, pero bueno, nos vamos a quedar con 7. Está incrustada, traes toda esa información de los bioshocks que ha vivido tu familia en tu ADN. Tú estás viviendo y replicando esas memorias emocionales. ¿Para qué? Para que puedas sobrevivir, para que podamos seguir avanzando o podamos seguir evolucionando como especie. Programas hay funcionando, en este caso, en mi propia vida, ¿no? En mis archivos emocionales o cómo he construido el significado de la vida a través de esas propias experiencias que he tenido y de las que traigo. Lo primero que traigo es toda la información de mi árbol transgeneracional. La información de papá, mamá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Toda esa información valiosa de sus vidas, sus experiencias, cómo se han sentido, cómo han reaccionado. Yo traigo esa información para poder funcionar, operar de una manera más eficiente. Por lo tanto, tenemos muchas veces muchos programas que nos están limitando en este caso porque la vida cambia, porque el significado de la vida que ellos tuvieron no es el significado de mi propia vida. Después, dentro del proyecto Sentido, en el momento de embarazarnos 3 meses antes del embarazo, en el embarazo, el nacimiento y hasta los 3 primeros años, toda esa información la he absorbido, evidentemente mi neurocórtex no está desarrollado, y guardo la información literal, tal como la han vivido ellos o como es mi entorno, yo la guardo. Así hasta los 7 años, donde el neurocórtex y la frecuencia vibratoria en la que está funcionando, que es teta, mi cerebro, hacen que viva en un estado de ensoñación, donde absorbo toda esa información. Estas barbaridades que muchas veces hacemos porque todavía no está desarrollada al 100% nuestra capacidad lógico, matemática, etcétera. Y a partir de ahí, pues las experiencias,
cómo las he vivido, esa información va a ser vital para que yo no tenga que volver a pensar antes de tomar una decisión. Y voy a ponerte un ejemplo fácil. Cuando yo aprendo cómo funciona, en este caso, una puerta, ¿no? Voy, veo que tengo un paño redondo o una maneta, ya no pienso qué es lo que tengo que hacer. Me voy sin darme cuenta a mi registro de abre puertas y automáticamente abro la puerta en automático. ¿Por qué? Porque si no, cada vez necesitaremos aprender una y otra vez, una y otra vez. Y eso generaría muchísima consumo de energía, sería muy desgastante para nosotros. Por lo tanto, lo que hago es veo situaciones similares a las que estoy viviendo y replico en automático el aprendizaje que tuve. Entonces, si el aprendizaje que tuve en mi familia, que comprar tal producto o servicio era difícil o era sufrimiento, posiblemente tenga una resistencia a comprar tal producto o servicio, ¿no? Te lo pongo en este caso en el plano que estamos hablando de la neuroventa. Así que muchas veces esas programaciones que tenemos de nuestras vivencias son las que nos limitan a ser buenos consumidores. Y te voy a profundizar un poquito más. Como sociedad, en cada uno de los países le damos un código cultural que se le llama a cada producto o servicio, donde el significado suele ser muy similar en toda la misma cultura, siempre y cuando sea dentro del mismo país, podemos decir, o cultura, porque la manera de vivir y cómo se utiliza o se ha utilizado o cómo se ha conocido ese producto en concreto hace que haya un significado muy similar, en este caso, en todas y cada una de las personas. ¿Ok? Entonces esa información también es muy valiosa para poder ofrecer de una manera correcta nuestro producto o servicio que sea eficiente, para que el cliente entienda de qué manera nosotros le podemos ayudar con nuestros beneficios. Por lo tanto, somos unos grandes archivadores donde toda la información, toda vivencia que sea evidentemente importante, por decirlo de alguna manera, la vamos a clasificar en función justamente de la importancia para que yo pueda sobrevivir en ese área. Por ejemplo, si hablo del amor, ok, de mi relación de pareja con el sexo contrario, en función del significado que tenga para yo poder sobrevivir o no, reproducirme o no, estar feliz o no, voy a poner esa información como valiosa o poco valiosa. O sea, la voy a clasificar delante de todo para que esté a primera vista o la voy a poner al final de todo porque no tiene mucha importancia y acceder a ella pues no va a ser en este caso tan fácil porque no la voy a estar usando todo el tiempo. Antes de tomar una decisión, voy a recurrir inconscientemente, lo que hago es filtro toda mi información que tengo referente al amor o respecto a las puertas o respecto al coche para tomar, en este caso, ver cuál es esa información. No es consciente, este proceso y es en milésimas de segundo, como hemos visto antes, ¿vale? En este caso, paso por el archivo y voy a tener, para no tener que volver a prender, y voy a tener una respuesta automatizada en función de mi aprendizaje. Por lo tanto, vamos a hacer luego una fábrica de químicos donde el cerebro verifica esa información por el archivo y toma una decisión. ¿Cómo tomo una decisión? En automático, ¿no? Con esa información normalmente automatizada y lo que hacemos para pasar a la acción con esa decisión es segregar neurotransmisores que hacen generar mis emociones para que actúe de una manera u otra. Te pongo un ejemplo. Te comes, hueles algo que está en mal estado, tu cerebro automáticamente ese olor lo va a registrar como
Están en el vídeo en directo. Marihuana. Perdón que me están aquí hablando. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el modelo de ventas anterior y el neuromodelo de ventas? Antiguamente el vendedor clásico, sí, había un vendedor que lo que hacía era buscar respuestas, en este caso, de características, o sea, respuestas no emocionales, sino racionales, lógicos, matemáticas, y buscaba, en este caso, cubrir necesidades. El neurovendedor lo que busca son respuestas emocionales, porque va a ser el 85% de la toma de decisión. Entonces es mejor ir con el 85% que sobre el 15% que son las respuestas, en este caso, lógico-matemáticas. Y lo que va a buscar son miedos. ¿Qué miedos necesita cubrir nuestro cliente o prospecto que pueda nuestro producto a través de los beneficios ofrecerle quitar ese miedo y resolver, en este caso, la situación o las necesidades básicas que lo está provocando, ¿sí? Que son la consecuencia. Dicho de otra manera, en este ciclo del reptil existen las emociones, perdón, el miedo, ¿ok? Que es lo que el producto, al no, que es lo que mi cliente al no tener el producto o no poder consumir este producto está teniendo, ¿no? Por ejemplo, tengo miedo a no poderme reproducir y que tantas veces hablamos, ¿ok? Y a través de esa con este cerebro reptiliano. Cómo nuestro cerebro reptil, que funciona en automático, podemos actuar con él a través de estos 6 estímulos. El primero de ellos es el egocentrismo. El egocentrismo significa que el reptiliano lo único que le interesa es yo y solamente yo. ¿Por qué? Porque está respondiendo a la supervivencia. Lo único que me interesa es sobrevivir a mí, lo que me beneficia a mí. Sí, es como un poco egoísta, por decirlo de alguna manera, y responde al bienestar, al estar mejor, al sentirse él mejor. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué es lo que podemos hacer por nuestros clientes? ¿Tú qué es lo que tú puedes hacer para que tu cliente sienta en este caso que él es el importante? Está generando esa necesidad, esos miedos para que nosotros con nuestro producto podamos ofrecer los beneficios que van a resolver esa necesidad, van a cambiar su emoción y van a liberar, van a quitar, disipar ese miedo que siente nuestro comprador. ¿Cómo le vamos a ayudar con nuestro producto o servicio? ¿Qué le vamos a ofrecer a través de los beneficios de nuestro producto o servicio que a él le importe? No que a ti te importe, sino a él, porque cada cliente además le van a interesar beneficios diferentes. Cada cliente está motivado por cosas diferentes. Entonces no puedo pretender dialogar de la misma manera, de manera repetitiva, repitiendo lo mismo una y otra vez. Y esa parte, en la parte de prospectar, es donde vamos a poder clasificar de manera correcta cuáles son realmente esos miedos y esas emociones que está sintiendo, en este caso, mi prospecto.
¿Qué dolor le vamos a resolver, ¿no? ¿Qué es lo que le está doliendo para poderle dar la pastillita adecuado a ese cliente para resolver? Y seguramente lo has visto millones de veces, el antes y el después, una foto en el tema de las dietas es maravilloso, ves la persona antes, ves la persona después, no tienes que explicar si funciona o no funciona el producto, porque el ojo, el cerebro contrasta la opción A y la opción B y adivina qué dice, no, 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 el diálogo es claro, quiero esta opción. Entonces, siempre necesitamos mostrar no una sola opción a nuestros clientes, necesitamos ser, si podemos con nuestro producto ser dos o tres opciones para que no se vaya a la competencia y él pueda comparar, porque siempre va a comparar, siempre va a haber el contraste donde aquí tengo esto y aquí tengo lo otro. Entonces, tengo que poder ser opción para nuestro cliente y tengo que darle yo esa manera de poder comparar. En este caso, puede ser comparativa entre su situación actual y la situación que va a sentir luego habiendo resuelto ese miedo. Hay muchas maneras de trabajar el tema del contraste, pero sí o sí lo tienes que incluir en tus presentaciones, en tu prospección, en tus llamadas, para que el cliente estemos comunicándonos justamente con cosas que le llamen la atención, en este caso, a nuestro prospecto o cliente. Sencillez. Si entiendes ya lo has hecho. ¿Qué significa? Entra un cliente por la puerta, imagínate que vendes coches y le estás hablando 25 minutos sobre 50.000 cosas que seguramente sí le cree que le interesan, pero en verdad no van a ser los factores motivadores de la compra. Necesitamos simplificar, necesitamos hacerlo fácil, necesitamos hacerlo entendible. Ideas claras. Si hablamos de cómo mostrar nuestra opción de compra en publicidad, tienen que ser dos cosas, no más. O sea, tres palabras, algo que con sintetizando la información pueda tener la mayor información posible. Es vital quitarnos toda esta charla mental y enfocarnos en la escucha de nuestro cliente y darle la información justa y necesaria. No nos extendamos, no nos tenemos que lucir. El protagonista recuerda que no eres tú, ni la información, ni el producto, sino los beneficios que quiere sentir tu comprador. Identifica qué necesita él. Pregúntale, siéntelo. A partir de ahí, necesitamos dar la información de manera escueta y de manera sencilla. Esta parte también me gusta mucho porque dentro de toda la información, dentro de toda la presentación, el cerebro solamente va a recordar dos puntos, va a recordar más, evidentemente, pero los más importantes va a ser el principio y el final. Por lo tanto, necesitamos hacer una entrada importante para poder llamar rápidamente la atención a nuestro cliente y un cierre elevado, con intensidad, con emoción, que provoque una acción, que provoque un paso a seguir, bien sea una nueva cita, hacer una reserva, iniciar el pago, firmar, ¿sí? Lo que sea, pero siempre utilizando esta doble energía, tanto al principio como al final de las presentaciones. Es muy valioso y te vas a poder sorprender en el momento que lo pongas en práctica, porque el cliente tiene tanta información que al fin y al cabo él la sintetiza, su cerebro, y dice, a ver, ¿qué me generó la emoción de iniciar esto? O sea, ¿qué me ha llamado la atención? Luego empieza a decaer, en este caso, la intensidad en la información y si tú tienes un cierre elevado con energía, también va a tener una información importante ahí al final. Entonces, resérvate al final para hacer un cierre importante y utilizar justamente esta parte que al cerebro le va a llamar mucho más la atención de esta manera. Por último tenemos, perdón, en la quinta tenemos la que es el tangible. Y esta muchas veces en la actualidad nos perdemos con Internet. La gente necesita tocar el cerebro, necesita comprobar que esto es real. Y me encanta, fuimos a comprar un coche, nos subimos a hacer una demostración, íbamos a 100 por hora
suelta el volante, me dice el chico que nos estaba vendiendo el coche y frena a fondo. O sea, a 100 suelta el volante y frena a fondo con el cinturón puesto, evidentemente, es obligatorio. ¿Para qué? Para que justamente la seguridad que me estaban diciendo que tenía el coche la pudiera vivir, para mí fuera tangible, para mí fuera una experiencia real que no me tienen que explicar si es el ABS, si tiene freno en las cuatro ruedas, si una frena antes, si la lluvia, no te han de explicar nada, lo has vivido. Tu cerebro automáticamente entiende que es real. Y muchas veces cuando presentamos el producto o servicio nos olvidamos de esta parte tangible, nos olvidamos de darle un folleto donde el cerebro al tocarlo, clac, automáticamente anclamos la información. Cuando estamos prospectando en la calle y vamos con un tríptico, es muy importante mirar a las personas hasta que al fin cogen el folleto, porque en ese momento se vuelve tangible y real. Mientras tanto, tu cerebro no lo interpreta como que es real o como que es de la misma realidad. Si le hablo de que hay un estudio que dice que tal, se lo tengo que dar. Imprímelo, dáselo. Si le hablas de características que tiene tu producto, haz algo en un gráfico, algo de alguna manera. O algo que se pueda llevar el cliente para dar esa credibilidad. En la última tenemos el reconocimiento visual. De todos los sentidos que tenemos, el más desarrollado, el más rápido, es la vista. ¿Por qué? Porque a través de ahí cazamos, a través de ahí vemos el fuego, a través de ahí procesamos la mayoría de la información. Todos los sentidos son importantes y interactúan todos de manera unida. Pero el campo de visual es muy importante. Por lo tanto, necesitamos tener una imagen que llame la atención. Algo que la gente, ¿sí?, genere una emoción más que una palabra o unas palabras. Se utiliza para la supervivencia principalmente este sentido, ¿ok? Por lo tanto, necesitamos usarlo en este caso nosotros para llamar la atención a nuestros clientes y empezar a ser una posibilidad o una acción, una opción, ¿ok? Pues estos son las 6 maneras de podernos comunicar con nuestro reptiliano. Y para finalizar, quiero mostrarte este camino del cliente y este camino que tenemos como vendedores. No quiero hablar hoy de todo el camino, pero sí unas pequeñas ideas para que te pueda ayudar. Nosotros como vendedores hacemos un proceso de venta, hacemos un camino, ¿no? Hacemos un contacto, una prospección, bien puede ser en redes sociales, bien puede ser en este caso en la calle, prospectar en recomendados, en listas de correo, etcétera. Muchas maneras de prospectar y son ilimitadas siempre y cuando te pares a pensar cómo. No hay límite en la cantidad de personas que puedes poner delante de tu producto o servicio. Una vez captamos, en este caso, la atención o tenemos una manera de comunicarnos con ellos, clasificamos si están interesados en la es un cliente viable o es un cliente que solamente podemos empezar a hacer un seguimiento o pedir un recomendado. Nadie de tu lista de contactos se va de la lista de contactos sin haber comprado el producto, sin haberte referido a alguien o sigues con él haciendo un seguimiento.
Después tenemos lo que es la invitación. Ya lo tengo clasificado, pasamos a invitarle ¿a qué? A que conozca el producto o servicio. No es momento de vender, es el momento de invitar para mostrar. Por lo tanto, el siguiente paso es hacer la presentación. La presentación es el momento en el cual vamos a hacer muchas cosas. Posiblemente en todo este camino no he podido prospectar o clasificar de manera mente el cliente, y en la presentación es donde yo voy a poder determinar realmente cuál es su dolor, cuál es su intensidad, cuáles son sus miedos, qué emociones siente, etcétera, 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 para a través de mis beneficios del producto o servicio poderle resolver todas esas cosas. Es el momento de mostrar los beneficios para resolver sus miedos, sus emociones, sus necesidades básicas. De ahí pasamos a una negociación, posiblemente, resolución de objeciones, hacemos un cierre y hacemos un seguimiento postventa, ¿no? Este sería el ciclo, en este caso, como nosotros como algo o no, invertir tiempo, esfuerzo y dinero para resolver eso que me está sucediendo. Para poder hacer eso, lo primero que hacemos es buscar las posibles opciones. Puedo cambiar la pantalla del móvil, voy a ver qué tipos de pantallas hay, voy a ver si me la cambio yo o voy a que me la cambien, me puedo cambiar el teléfono también, ¿no? Hay muchas opciones donde el cliente empieza a buscar y va a empezar a valorar, va a empezar a seleccionar, que es el siguiente paso, qué está dispuesto a hacer él, qué tanto tiempo, dinero y esfuerzo va a poder, o va a tener que invertir en cada una de las opciones para poder él tomar en el siguiente paso, que es una. Pasamos a la compra y a utilizar el producto. ¿Por qué es importante esto? Porque podemos utilizar, dependiendo en qué parte del camino del cliente se encuentre nuestro cliente o prospecto, los distintos tips que hemos visto para hablarle con el reptiliano. Y también para poder hacer de manera adecuada su camino del cliente con nuestro camino como vendedor. ¿Qué significa? Si una persona está en descubrimiento, no le vas a poder vender porque a lo mejor ni siquiera él sabe cuál es la intensidad que tiene su dolor. Aquí abajo en el cuadro que hemos visto